gente, bienvenidos a su canal Tecnología y Variedades. En esta ocasión les vengo a mostrar una guía pequeña que dice básica, eh, que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de comprar un computador o un PC. Entonces todo va a depender en primera medida del tipo de computador que necesitamos. Eh, pues hay muchas opciones: portátil, un computador de mesa, si es portátil, notebook o ultrabook, todo en uno, etcétera. Lo que ustedes deseen que esté disponible en el mercado. Esto va a depender de muchas cosas, es algo muy subjetivo, depende pues de la cantidad de uso que le vayamos a hacer, de la estabilidad que necesitemos, de del tiempo de uso que lo vayamos a utilizar, de la portabilidad que necesitemos, etcétera. Entonces, como segunda medida, mm, lo prim- eh, como segunda medida tenemos el sistema operativo. Actualmente los principales sistemas operativos en el mercado son Windows 10, Linux y Mac. Windows 10, en el caso de Windows 10 hablamos de un sistema operativo muy compatible, muy recomendable, fácil de usar, intuitivo, seguro y estable. Aunque constantemente Microsoft en la actualidad manda actualizaciones para corregir errores y está innovando nuevas tecnologías, nuevas propiedades, nuevas opciones, pero no tiene mayores problemas, actualmente es muy estable. En el caso de Linux encontramos un sistema operativo un poco más difícil de usar, que requiere un poco más de experiencia del usuario. Es un sistema operativo muy usado por los estudiantes de ingeniería de sistemas y todo este tipo de cosas, ya que permite el acceso digamos que un mejor acceso al mundo de la programación, al lenguaje de la programación. Aunque actualmente Windows 10 está implantando este tipo de cosas, y en el Linux pues actualmente lo vamos a encontrar como versiones de Ubuntu. Y como tercera medida vamos a encontrar el Mac, que básicamente solo viene en los computadores de Apple. Entonces pues básicamente está ligado a eso. Si compras un computador de Apple, estás comprando un sistema operativo Mac, tiene algunas limitaciones: descargar música, acceder a algunos archivos, en fin, es un poco limitado en ese sentido y particularmente no me gusta mucho por eso, aunque lo compensa con una amplia seguridad y estabilidad. Bueno, como siguiente vamos a encontrar las bueno, principales características a tener en cuenta sobre el PC, sobre la máquina. Hablando de hardware, entonces lo primero es la marca. En el caso de ser un computador de mesa, eh, entonces vamos a ver si es un PC de marca o si es un PC clonado, que el PC clonado es el que nosotros mismos mandamos a ensamblar o ensamblamos con diferentes partes de diferentes marcas. Entonces, al hablar de un PC de marca que venga ya armado por una ensambladora específica, sea Asus, HP, Acer, Dell, Toshiba, etcétera, entonces vamos a tener en cuenta primero asesorarnos de la marca, de los precios, según las necesidades que uno tenga. Hay marcas que son buenas para unas cosas y otras pues más para otras, etcétera. Igual hay marcas que digamos que se desempeñan un poquito más en la calidad, pero pues igualmente eso va muy relacionado con el costo en algunas, entonces hay que tener eso en cuenta. Y el hardware del PC, en los próximos minutos vamos a hablar un poquito de ese hardware, entonces ya les voy a comentar sobre ello. Y en el caso del PC clonado, entonces lo mismo, vamos a asesorarnos eh, según las necesidades que tengamos, y hay que tener muy en cuenta a la hora de escoger la marca y la capacidad o potencia de los accesorios que vayan a ser parte de dicho computador. Bueno, entonces vamos a hablar primero de ese hardware, la motherboard o tarjeta madre. Es, diría que es uno de los complementos principales, aunque no es de los más costosos. Digamos que es relativamente barata a comparación de otros, pero es la vida de nuestro PC. Entonces, primero hay que tener en cuenta la marca. Esto va relacionado al costo y fabricación
de las piezas. Por ejemplo, marcas como Asus, eh, Toshiba, igual va variando en el caso del tipo de computador, si es ordenador de mesa, si es portátil, etcétera. Pero pues en mi caso yo recomiendo mucho lo que son las motherboards de Asus y ese tipo, son Toshiba, son bastante buenas y no son tan costosas. Igual pues hay que asesorarnos bien, mirar em, las capacidades principalmente. eh, pues las capacidades básicamente hay que tener en cuenta. Obviamente lo que trae integrado en ese momento en que lo compramos o en que lo estamos armando, como también las capacidades futuras que podemos llegar a expandir principalmente al hablar de un PC de escritorio o en algunos casos de los portátiles. La cantidad de ranuras de memoria RAM, la capacidad total que aguanta. Hay tarjetas madres que son compatibles con 16 GB de RAM máximo y otras con 32. Hay otras que soportan cierto tipo de procesadores. Y muy importante, la generación de los componentes. Si soportan RAM DDR3, DDR4, procesadores de generación 3, 4, 5, 6 y este tipo de cosas. Igual con el disco duro, aunque actualmente los discos duros en sus generaciones tienen mucha compatibilidad, así que no hay tanto problema con eso. Igual el resto de piezas también a tener en cuenta. Listo. Entonces vamos a hablar también del procesador, que es fundamental, es la principal pieza del computador y la más costosa. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si compramos un computador con un procesador mmm, digamos que regular o que no cumpla con nuestras expectativas, con nuestras necesidades, casi que nos va a tocar cambiar de computador, porque puede que el mismo procesador salga casi tan costoso como el computador, dependiendo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la marca, que va relacionada pues a la precio y a la calidad. Actualmente digamos que las potencias a la hora de computadores en procesadores son AMD y o Intel. Entonces en esto vamos a tener en cuenta, eh, bueno, digamos que estas tienden a manejar temperaturas diferentes. AMD se tiende a recalentar un poquito, por lo que hay que tener mejor refrigeración y tener en cuenta el lugar de residencia o donde vamos a usar el PC. Si lo vamos a usar en climas fríos, pues el AMD no tiene ningún problema. Si lo vamos a usar en climas cálidos, pues ahí se pueden ver algunos cuelgues, porque entre mayor temperatura el procesador, más se va a colgar y más rápido se va a deteriorar, más rápido se va a dañar. Bueno, entonces mientras calienta el bueno tiene un mejor manejo de temperatura, etcétera. Algo muy importante es la cantidad de núcleos virtuales. Si es Intel Core, si es em, si es Intel Core Athlon, si es Dual Core, si es Core i3, Core i5, Core i7. Eso es muy importante, ya que va a determinar la velocidad del procesador. Digamos que no tanto la velocidad, sino la capacidad a la que se puede llegar a trabajar este procesador. Eso es muy importante. Y la cantidad de núcleos físicos. Digamos que le dan entre más núcleos físicos, mayor estabilidad va a tener el procesador y pues va a andar muchísimo mejor. Porque por ejemplo hay Core i5 de, de dos procesadores o de dos núcleos físicos, como hay Core i5 de 4 núcleos físicos y así va variando. Entonces tener en cuenta eso. Y la velocidad del reloj del procesador, que digamos que va muy relacionado demasiado a la velocidad neta que puede llegar a darnos el procesador. Entonces pues yo recomiendo para escritorios de mesa una velocidad por encima de 2.5 a 3.0 GHz. Igualmente va a depender de las necesidades que ustedes tengan. Y en las del portátil, velocidades de
de 2.3 para arriba van a ser buenas. Igual también van relacionadas a la necesidad y al presupuesto. Bueno, entonces, al hablar de la tarjeta gráfica, que es otro componente principal, principalmente pues para algunos los que trabajan con diseño gráfico, de pronto los que les gustan los juegos, todo este tipo de cosas, o GPU. Entonces va a depender la compra del tipo de uso. Entonces vamos a encontrar una aquí se me saltó esto. Vamos a encontrar tarjetas gráficas integradas y externas. Entonces las integradas van a estar ancladas al procesador. No son tarjetas gráficas, digamos, demasiado potentes como para gamers o cosas así, pero pues hay algunas buenas, principalmente, digamos, hablando de las Intel, que es como las que más tengo relación. Por encima de la Intel 4000, pues hablamos de una capacidad gráfica decente. Entonces en esta tenemos cuenta la marca, si es AMD o Nvidia o lo que sea. Pues en esta habla más que todo de Intel o AMD y la referencia del producto. Mientras que en las externas, que son estas de aquí a la izquierda, entonces vamos a tener en cuenta la marca. Actualmente digamos que las marcas más potentes a nivel mundial, más reconocidas, son lo que son las tarjetas gráficas de Nvidia y las tarjetas gráficas de AMD. Entonces ahí vamos a tener en cuenta eso según las necesidades también, etcétera. Y sobre estas tarjetas vamos a tener muy en cuenta la capacidad relacionada a la velocidad del reloj, aunque pues digamos que es una información un poquito avanzada para algunos, pero ya les digo cómo se pueden solventar. Y la cantidad dedicada de memoria, si es de 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, etcétera. Eso va a aumentar o disminuir mucho la capacidad gráfica dependiendo pues de lo que vayamos a usar. Sobre la velocidad, como les digo, pues es un dato que no se encuentra demasiado sencillo, pero podemos asesorarnos y compararlas. Pues hay muchas comparaciones de esas tarjetas en el mercado sobre potencia, rendimiento y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces sobre el disco duro, que es otro componente esencial, ya que va a determinar la capacidad de información que va a poder almacenar ese computador. Entonces encontramos disco duro, pues el normal, y encontramos disco duro sólido. Entonces sobre el disco duro, pues el normal, el que encontramos normalmente, vamos a tener en cuenta la marca, por la calidad y por el presupuesto, la generación, si es SATA 1, SATA 2, SATA 3, ATA, etcétera, aunque pues actualmente se ven muchos SATA 2, SATA 3. Esto va a relacionado con la potencia del disco duro en cierta medida, la capacidad. Entonces si tiene una capacidad de almacenamiento de 500 terabytes, 1 terabyte, 500 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabytes o más, etcétera, según lo que necesitemos. La velocidad del disco, si es de 6 gigas de transferencia por minuto, si es de más, etcétera. Otros ítems, como por ejemplo las revoluciones por minuto, pues no son muy digamos que demasiado implementes, pero pues generalmente se recomiendan revoluciones por minuto de 7200 revoluciones por minuto que sea el disco. El disco duro sólido, entonces vamos a hablar de la marca, también hay que tener en cuenta la marca, y la velocidad también relacionada a la velocidad. Cabe destacar que estos discos duros son mucho más costosos y asimismo la velocidad es muchísimo mayor, entonces nos va a ayudar para administrar archivos muy pesados, para juegos, para todo este tipo de cosas. Nos va a servir bastante este tipo de discos. Y la capacidad de estos discos pues también es menor.
digamos que conseguir hoy en día un disco duro de 250 gigabytes de, ¿de qué? Un disco duro sólido con 250 gigabytes de almacenamiento, pues es una buena opción, pero es algo costoso. Bueno, vamos a hablar, bueno, y como por último ítem, del resto de accesorios, como lo son la caja. En la caja vamos a ver mucho lo que es, digamos que la capacidad de expansión de los, digamos, de los implementos que se le pueden instalar a futuro principalmente. Y esto va relacionado también con la tarjeta gráfica, esto con la tarjeta madre. Y también vamos a tener en cuenta mucho la refrigeración. Igual pues esto va a variar según el tipo de clima donde estemos, pero es importante que venga con una buena refrigeración y que tenga la opción o la capacidad de poder aumentar ese tipo de refrigeración, que podamos añadir más ventiladores, o en el caso de ser un potente muy potente, la refrigeración con nitrógeno líquido u otras. Y pues lo último, que digamos que es menos representativo, pero pues digamos que son vainas que complementan la experiencia con el computador. Entonces, otros como monitor, entonces vamos a tener en cuenta la marca, el tamaño, las pulgadas, etcétera, la calidad, la resolución, si es HD, si es Full HD, si es 4K, etcétera. El teclado, la batería en el caso de los portátiles es importante, y, y otros que pues ya digamos que son menos importantes. Y ahora, según todo esto que hemos analizado del computador que vamos a comprar o que queremos, entonces nos vamos a preguntar si el precio, pues digamos que es el ideal, es un precio justo, si vale la pena comprarlo. Esto va a depender mucho del mercado, del precio del dólar. Digamos aquí en los países donde no hay marcas que trabajen mucho los computadores, o si queremos una marca que sea extranjera, entonces esto va a ser muy importante. También tener en cuenta mucho la competencia, evaluar otros dispositivos que tengan características similares y pues comparar precios. Eso siempre es fundamental, ya que pues es casi imposible o muy difícil a, mirar el precio de todos los implementos, sumar y digamos que determinar si es un precio bueno o malo. Muchas veces lo mejor es simplemente compararlo con la competencia. Bueno, no siendo más, entonces damos por terminada esta presentación. Espero les haya gustado, les sirva. Muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden dejarme sus likes si les gustó, si les sirvió. Pueden suscribirse y por supuesto dejar sus comentarios, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier consejo, recomendación. Y anímate y comparte. El conocimiento es para compartir y pues hay personas que les puede ser de mucha utilidad. No siendo más, hasta luego.